Ahora, con esto en mente, yo necesito establecer cuáles son los 3 tipos de costos que estamos analizando dentro del tema de costos de la calidad. Hay principalmente 3. Aquellos que consideramos costos ejecutados con el propósito de llevar a cabo una prevención, aquellos que yo estoy clasificando como estimación, que son los que yo ya sé que tengo que considerar como parte de mi operación, y aquellos que se presentan como consecuencia de la aparición de una falla. Y de estos puedo tener 2, internos y externos. Ahora les explico cuáles son. Primero que todo, vamos a platicar de esto que se llaman costos estimados o costos de estimación. Los costos estimados son aquellos que yo ya sé que tengo que incurrir en ellos para poder alcanzar el punto operativo regular del trabajo de mi laboratorio. Todo lo que tiene que ver con gastos de infraestructura, con gastos de personal, con gastos normativos, con gastos de consumo, todos estos son costos estimados. Y ya dentro del concepto de control de calidad, son todos los productos y todas las tareas en las que yo incurro como consecuencia de la verificación del desempeño de mis sistemas. Es decir, materiales de control, asesoría, licencias, cualquier cosa que tenga que ver con el concepto de control de calidad estaría siendo incluida dentro del concepto de costos estimados. ¿Por qué es necesario que consideremos este tema de los costos estimados? Porque son absolutamente necesarios en el laboratorio. Si nos limitamos a contemplarlos solamente como los gastos de control de calidad que yo ya ejecuto, es decir, el uso de sustancias o materiales de control de calidad que nos permitan evaluar el desempeño y cualquier otra herramienta que tenga ese mismo propósito, yo lo necesito, porque cuando se presenta un error, este tipo de herramientas que tienen este costo estimado, me van a ayudar a hacer este modelo que llamamos atrapar y corregir. Es decir, yo utilizo lo que estoy gastando en estas estrategias para que cuando se presenta un error, yo lo pueda identificar y acto seguido pueda llevar a cabo su corrección. Son cosas que si el laboratorio no tiene, simplemente no puede ejecutar ningún proceso de evaluación y por lo tanto no puede confiar en la forma en la que sus sistemas están siendo empleados. Cualquier cosa que sea un gasto en el cual yo voy a invertir para no dañar al paciente, se va a considerar un costo estimado. Pero si ocurre justamente antes de que yo pueda producir ese daño y está con el propósito de atrapar y corregir un error, entonces es un costo estimado. Ahora, ¿qué cosas son costos estimados? Bueno, fundamentalmente me interesa que contemplemos estos 3. El control de calidad mediante control de proceso estadístico, que es lo que ya hacen todos los laboratorios a través de las sustancias de materiales de control de tercera opinión, por ejemplo, y el análisis de sus datos, cuentan dentro de los costos estimados. Todos los ensayos de aptitud que produce un laboratorio serían costos estimados. ¿Por qué? Porque yo necesito evaluar la competencia, la forma en la que trabaja mi laboratorio, y para eso yo tengo que invertir en este punto. Los eventos de calibración, si ustedes han tenido oportunidad de platicar conmigo en otras presentaciones, saben que soy un poquito un detractor de la calibración por calibrar, nada más, porque es un evento muy costoso para el laboratorio, pero es necesario. Y por lo tanto, para poder corregir la forma en la que se comporta el sistema, yo necesito llevar a cabo calibraciones. Entonces, hay que considerarlas porque es un evento que corrige un evento fuera de control. Las evaluaciones de competencia, que tienen que ver más con los procesos de capacitación continua, con la gente con la que está trabajando en mi laboratorio, yo los tengo que buscar, ejecutar de forma consistente todo el tiempo. La inspección de muestras y reactivos que el laboratorio tiene que ejecutar como consecuencia de la evaluación de sus desempeños, también es un punto crítico que debemos de considerar dentro de lo que yo estoy invirtiendo en el sistema. Y finalmente, cuando un laboratorio considera que tiene las estrategias y las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de evaluación de todo su desempeño y asumir la búsqueda de una acreditación, es entonces que esto se incluye dentro de los costos estimados, porque ahora es un estándar al cual yo estoy accediendo, del cual no puedo bajar, porque estaría empeorando la forma en la que yo estaría trabajando. Estos son ejemplos de estos tipos de costos, y estos tienen como propósito, como les comenté, atrapar y corregir eventos. Están ahí porque yo necesito, la única cosa que sé que va a pasar en mi laboratorio es que eventualmente me voy a equivocar. Entonces yo necesito estar preparado para cuando eso ocurra. Ahora, si yo veo nuevamente el gráfico de punto de equilibrio, y tratamos de ver dónde estarían los eventos, mejor dicho, los costos estimados, que tienen como propósito atrapar y corregir, estos serían lo que representa esta parte de los costos fijos, porque son todas las cosas que yo, para que pueda tener un evento operativo de forma consistente, son en las que tengo que invertir para saber que esto se va a ejecutar de manera consistente, ¿vale? Entonces, en este gráfico, aquí estarían los costos estimados. No puedo prescindir de ellos, pero puedo mejorar la forma en la que trabajan.
No puedo retirarlos de mi operación, pero puedo optimizar la manera en la cual estos se ejecutan. De modo que no necesariamente gastar demasiado en calidad implica que esto va a hacer que mejore mi laboratorio. Pero gastar la cantidad correcta en ello me va a llevar a cabo un proceso robusto de evaluación. Los costos por fallos. Estos se presentan toda vez que la acción que yo estoy ejecutando impida que consecuencia natural de mis resultados se alcance de forma adecuada, bien a la primera. Cualquier costo por fallo que se encuentre dentro de un laboratorio es consecuencia de mala calidad, de que en algún punto de los eventos previos yo desprotegí una consideración o se presentó algún evento que fue en términos de riesgo catastrófico y que provocó que los resultados que estoy ejecutando tengan una calidad lo bastante por debajo de los estándares que estableció el laboratorio y que tengan la propensión a dañar al paciente. Dentro de todo esto, cualquier evento de reproceso, cualquier evento de corrección, le quita cierta cantidad del presupuesto que yo había estimado y me obliga a invertirla nuevamente para corregir ese evento. Y eso sería un costo por fallo. De estos tengo dos tipos, los internos y los externos. Los internos se van a clasificar de esta forma si la consecuencia de ese fallo se queda a nivel de la operación, a nivel de laboratorio. Pero se vuelven externos si como consecuencia de ese evento yo termino de alguna u otra forma dañando al paciente. Entenderemos, por ejemplo, que aquí estos son graves, pero generalmente representa una inversión más que tiene que hacer el laboratorio. Pero estos son críticos, porque estos pueden directamente llegar a un problema con el paciente, ¿vale? Ahora, con esto aquí, ¿qué son fallas internas? Bueno, problemas con las muestras. Los procesos preanalíticos son, y todavía pienso que van a seguir siendo al menos unos cuantos años más, la principal fuente de errores en los laboratorios y por lo tanto el principal efector de las brechas en los presupuestos que tenemos para los laboratorios. Porque lamentablemente dependen de muchos eventos que son puramente manuales, que son totalmente dependientes de la gente que los tiene que ejecutar. Cuando yo automatizo un proceso, le reduzco mucha variación y por lo tanto también mejora la forma en la que se desempeña. Pero la toma de muestra todavía es manual. Y si yo no tengo el personal, no sé, que sea adecuadamente capacitado o que sea el idóneo para llevar a cabo esta tarea, simplemente voy a producir que haya mucha más variación de forma frecuente. Cuando se invalida una corrida como consecuencia de lo que ustedes quieran, eso se considera un evento de fallo interno. Y lamentablemente es un evento relativamente frecuente en los laboratorios. Materiales reactivos expirados. Es donde las áreas multidisciplinarias dentro del laboratorio tienen que coexistir de manera muy adecuada para poder llevar a cabo eventos de seguimiento, documentación y comunicación, que es el principal fallo, que me permitan evitar que yo de pronto llegue a tener que trabajar en condiciones en las cuales los materiales que estoy utilizando no se encuentren de manera adecuada, que no sean operativos, ¿vale? Y básicamente cualquier cosa que cause un retraso en el tiempo de entrega de mi laboratorio va a ser considerada una falla interna. Y estos pueden ser reprocesos, los reanálisis, el volver a generar un reporte, por ejemplo, y cualquier demora implica un criterio dentro de esta categoría. Lo cierto es que también ya tiene un rato que este tipo de eventos se redujeron en el laboratorio, a partir de que aparecieron sistemas de documentación automáticos o que nos permiten llevar un seguimiento o trazabilidad de muestras. Lo que hacen las LIS, por ejemplo, los sistemas informáticos de laboratorio, buscan reducir también este tipo de eventos, pero aún así se pueden volver a presentar. Y cuando eso ocurre, el tipo de fallo que produce es interno y se considera un costo. ¿Qué serían las cosas externas? Bueno, estos son los que realmente nos van a preocupar. Todos nos preocupan, pero estos son los que nos tienen que preocupar todavía más. ¿Por qué? Una queja de un cliente, una corrección de un resultado, un diagnóstico erróneo y que eso puede derivar en una demanda, son eventos muy graves para un laboratorio. Porque terminó por superar el último filtro que quizás pudiera tener el laboratorio en términos de aseguramiento y le permitió llegar a un nivel en el cual puede poner en riesgo la salud, puede o puso en riesgo la salud del paciente, ¿vale? Dentro de todo esto debemos de considerar que en términos de riesgo, los diagnósticos erróneos son los que tienen más riesgo de todo, porque estos derivan directamente en una demanda. Si fuera una queja, consideremos y pongámonos del otro lado. Cuando yo voy a un sitio que no me gusta, la forma más barata de cobrarme con ese lugar es no volver a ir. Pero las personas, los consumidores no hacen eso, no solamente no vuelven a ir, sino que además
dicen que ese lugar es malo y por lo tanto la institución que tiene este problema no solamente va a perder a la persona que dañó, sino también va a perder a potenciales clientes que no van a ir allá como consecuencia de un evento que salió mal. Y si eso sale mal una vez, imagínense cuánto puede repercutir. Ahora hágalo 10 veces mal. Todavía se va a incrementar mucho más. Cualquier cosa que al final termine por generar de alguna manera daño al paciente será considerado una falla externa y por tanto generado un costo. Dentro de este gráfico de punto de equilibrio, ¿dónde estarían considerados los costos por fallo? Bueno, básicamente en todo, porque impacta absolutamente todo. ¿Qué es lo que hace? Si yo tengo muchos errores, hace que la cantidad de piezas que yo produzco sea menor y por lo tanto no alcance el punto de equilibrio. O que yo tenga que producir muchas más piezas. Por piezas no quiero, minorizar el hecho de que hacemos diagnósticos, pero me refiero a cada uno de los eventos. Entonces tengo que generar muchos más eventos para alcanzar el mismo punto. Por otro lado, los costos fijos se mueven. ¿Por qué? Porque cada evento que yo produje no se quedó en este valor, sino que tuvo que incrementarse, haciendo que los costos totales también sean mayores. Y si yo tengo costos mayores, los ingresos totales van a tender a ser menores. ¿Por qué? Porque tengo que corregir más eventos o necesito más eventos para llegar al mismo punto. ¿Vale? Entonces, con los costos por fallas, todos los eventos que los producen, todos son fallas, todos son problemas, todos son impactos directos o indirectos al presupuesto del laboratorio y a la forma en la que sus finanzas se comportan de manera saludable. De modo que hay que considerar que cada vez que el trabajo se tiene que reprocesar o se tiene que hacer algún evento fuera de lo que estaba supuesto en la primera ocasión, el costo de la calidad se va a incrementar. Siempre es así. Ahora, hasta ahora solo platicamos de los costos de estimación, los costos estimados y los costos por falla. ¿Qué de los costos de prevención? Los costos de prevención son todas las actividades que se ejecutan específicamente con el propósito de prevenir que se presente la mala calidad dentro del desempeño de mi laboratorio. Son todas las actividades que previenen que ocurran problemas, errores o desperdicios, pero no cuentan dentro de lo que yo ya estaba considerando para ejecutar la primera vez. Esos son costos de estimación, estos costos estimados, ¿verdad? Los que yo ya sé que tengo que hacer, los que tengo que incurrir para poder llevar a cabo mi trabajo de manera consistente. Entonces, cualquier cosa que busque la mejora es un costo de prevención. Dentro de estos, ¿qué cosas podríamos empezar a enumerar? Principalmente, la planificación de la calidad. La planificación de la calidad es un tema del cual necesitaría hacer una presentación también y quizás incluirlo en nuestro siguiente ciclo, porque hay ciertos preceptos que son con los cuales yo me guío, pero realmente la planificación depende totalmente de cada institución, porque esto es lo que le da las características y las variables con las cuales yo tengo que jugar para poder llevar a cabo un criterio correcto en el plan que yo he elegido. Los proyectos de mejora continua van totalmente de la mano de la planificación de la calidad. La planificación simplemente es, tengo todo esto y quiero hacer esto. Ok, ¿cómo voy a jugar con las piezas que tengo para ver cómo lo alcanzo? Mientras que los proyectos de mejora continua buscan que estos elementos que busco reordenar o incrementar para poder alcanzar los requisitos que yo he establecido, funcionen de forma más adecuada para que estos principios se alcancen más rápido, de mejor forma o con menor costo. El involucramiento de la dirección es un criterio fundamental para que básicamente cualquier funcione. Pero si yo no tengo el involucramiento de la dirección dentro del desarrollo de la planificación de los proyectos de mejora o de la planificación de control de calidad, simplemente las cosas no van a pasar, porque las personas que toman decisiones se encuentran en este nivel y si no están conscientes de qué o por qué hace falta tenerlos allá, simplemente no las van a aprobar. Cualquier plan de control de calidad tiene que considerar una comunicación directa con la dirección y una justificación adecuada de por qué hace falta. Los mantenimientos preventivos a nivel de operativo y la capacitación continua del personal en el proceso de trabajo es sumamente crítica. Y estos son, digamos, de los eventos que materialmente cuestan menos y cumplen con mayor eficiencia su propósito y su trabajo. Especialmente la capacitación continua del personal. Si yo no sé hacer algo, no puedo considerar todas las variables que pueden estar incluidas dentro de que yo ejecute mal una tarea, o que me tarde al producirla, o que no la haga exactamente como se dijo. ¿Vale? Entonces, todo esto es muy, muy importante de considerar. Ejemplos como estos van a ser categorizados como costos de prevención. No son los únicos, pero son cosas que están en adición a los costos estimados y que tienen como propósito hacer esa prevención. Ahora, por supuesto, la evaluación de la competencia inicial, es decir, las verificaciones de instrumentos y de equipos. Todo esto es muy importante, porque si yo no sé cómo trabaja el instrumento en el momento en el que llega a mi laboratorio, ¿cómo puedo saber cuándo va a hacer las cosas bien y cuándo las va a hacer mal? Esto es un costo de prevención. ¿Dónde están entonces dentro de este mismo mapa los costos de prevención? Bueno, básicamente en todo. ¿Por qué? Como yo tengo considerado este precio,
este también tendría que estar ya dentro de los costos fijos. Actualmente, de forma general, los laboratorios no consideran los costos de prevención dentro de su presupuesto, porque unos ni siquiera conocen el concepto y otros dicen, bueno, es una cosa que yo asumo, pero no lo categorizo dentro de una cosa que tiene que ver con lo que, con lo que de base el laboratorio debe de trabajar. Entonces, si yo tengo este concepto dentro de mi presupuesto, no solamente impacta directamente en el esquema de los costos fijos, sino que además los ingresos totales se van a incrementar porque la cantidad de desperdicio o la cantidad de eventos que pueden hacer que para que se alcance este punto fijo tengan que recurrir a más unidades, también se disminuye. ¿Por qué? Porque tengo menos frecuencia de reprocesos o de eventos que son incorrectos. Por lo tanto, mucho antes puedo alcanzar este punto de equilibrio sin tener que modificar el precio en el cual yo vendo mis servicios o mis productos. Haciendo todo esto, los costos de prevención buscan que este esquema sea mucho más saludable y que simplemente busque desperdiciar menos, que aquí va a ser la clave de todo el proceso de los costos de la calidad. ¿Qué es desperdicio? Un gasto extra es un desperdicio, un reproceso es un desperdicio, un tiempo de análisis que le tengo que quitar a mi, no sé, a mi supervisor para que pueda revisar esta parte que a lo mejor se podía hacer con un sistema automatizado es desperdicio. Cualquier cosa que genere más costo de lo que debería de ocurrir en principio es un desperdicio. Entonces, los costos de prevención buscan reducir esos desperdicios. Para dejarlo simplemente en un esquema muy sencillo. Nunca es más barato corregir una cosa que evitar que se rompa. ¿Sale? Entonces, hay un precio que considera dentro de la prevención, pero corregir una falla es más costoso que esto. Y permitir que esa falla derive o se convierta en un error que pueda terminar dañando al paciente es todavía más costoso. Entonces, con esto en mente, deberíamos de considerar ahora cuál es el costo de la calidad en su laboratorio. ¿Qué puede empezar a hacer para comenzar a imaginarse todo esto? Por un lado, tienen que establecer, y si no, acérquense al sistema financiero de sus laboratorios, empiezan a tratar de involucrarse en cómo se estiman el precio en el cual yo vendo las pruebas. ¿De qué dependen? De la cantidad de tiempo, de la cantidad de producto producido, de la cantidad de fenómenos que los puedan afectar. Puede haber muchas variables, pero vale la pena que se empiecen a acercar a ello. Díganme. Tenemos una pregunta por parte del químico Germán Ramiro, de Laboratorios Clínicos Quesada. Las verificaciones de resultados atípicos o alterados que se realizan con el fin de evitar costos por falla, pero que no pueden estimarse ni presupuestarse, ¿en qué categoría de costos se podría catalogar? Ok. Aquí este evento derivaría de un error conceptual, y es que si el laboratorio considera que, y es lo que hacen todos los laboratorios, ¿no? Si yo tengo un evento de paciente anormal, la gran mayoría de las ocasiones lo que harán es de repetir el dato del paciente para que si reproduce consideren que verdaderamente es un dato anormal. Eso es una cosa que los laboratorios deberían de presupuestar. Debería ser un evento que consideren dentro de su presupuesto para poder comprobar la tarea que están ejecutando. Y lamentablemente no lo hacen siempre. Entonces, si yo soy un laboratorio que, por lo que ustedes quieran, regularmente trabaja con una población que mayoritariamente para este marcador suele ser sana, entonces podría no considerarlo, porque entonces sería un evento de comprobación, pero aún así tendría que estar incluido dentro del costo operativo, porque si yo tengo un dato de paciente que sale mal y lo voy a comprobar, tengo que gastar nuevamente para poder comprobar esa prueba. Pero si soy un laboratorio que monitorea pacientes con condiciones patológicas todo el tiempo, entonces es una cosa que directamente va a estar dentro de todas mis corridas, y por lo tanto yo debería de considerar que para cada uno de los, digamos que en una corrida de 100 pacientes voy a tener a monitorear pacientes, ¿no?, que tienen una condición patológica real. Si de esos 100, 80 están mal, voy a repetir esos 80 para comprobar que están mal. Eso depende de lo que el laboratorio haya considerado. En principio sí, porque si la política es cada resultado normal hay que comprobarlo, entonces considera que dentro de tu presupuesto, cada prueba que tú ejecutas debe de tener también un extra de su presupuesto. Entonces, de momento, para contestar francamente la pregunta del químico, yo necesitaría primero establecer si lo que estoy haciendo como consecuencia de la verificación es una cosa que regularmente tengo descrita dentro de mis procedimientos. Y si la tengo descrita, entonces tengo que hacer que mi presupuesto considere ese evento dentro de los gastos regulares y se vuelve un costo fijo. Si no, entonces tengo que establecer cuál es la política sobre de la cual yo voy a generar ese evento, para aún así generar una brecha de mi presupuesto que sea utilizada solamente para ese evento, y entonces ya no cae dentro de un costo
de un costo de prevención, se vuelve un costo fijo. Y tiene sentido también a nivel operativo dentro del laboratorio. Entonces, ya que tenemos comprendido cuál es el impacto de la mala calidad en los eventos que yo estoy ejecutando, vamos a ver los otros 3 puntos, ¿no? Este es el proceso de las 4 etapas para implementar los costos de la calidad. Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para calcular estos costos de la mala calidad, cómo deberíamos de aplicar el pensamiento basado en estos cálculos y cómo lo deberíamos de integrar dentro de nuestros presupuestos. Esta es una gráfica que todo mundo conoce perfectamente. Básicamente es un gráfico de 6 sigma. Entonces, un gráfico, no, una tabla que representa los valores de 6 sigma. Recordemos que 6 sigma, por lo menos desde mi personal perspectiva de Francisco Acevedo a título personal, es un indicador de posicionamiento que sirve para que el laboratorio sepa a qué análitos les debe de poner atención primero. Pero fundamentalmente, en el bioanálisis, no estamos totalmente seguros de que todos los marcadores que nosotros podamos producir siempre van a alcanzar valores sigma altos, porque dependen de muchos factores. Sin embargo, si el laboratorio hace las cosas bien, es factible que tengan un valor de sigma alto. ¿A dónde voy con esto? Lo que quiero es que consideren que cuando yo genero valores de sigma bajos, por consecuencia o por definición, tengo más eventos que escapan a los criterios que regularmente estoy esperando de una muestra normal. Entonces, si yo tengo un valor de sigma de 1, produzco aproximadamente 690,000 defectos de cada millón de eventos producidos. Y eso, para utilizar el término metrológico correcto, es un montón. Es más de la mitad de los eventos que yo produzco que tienen un error. Cuando yo produzco eventos de medición que tienen hasta más del 50% de probabilidad de ser incorrectos, lo que yo puedo estar esperando de ganar de esos eventos se reduce a un poquito menos del 40% de la ganancia estimada que yo estaba esperando para ello. ¿Por qué? Porque si pasa como la pregunta que me acaban de hacer, cada vez que sale un evento mal, yo tengo que comprobar que está mal. Y si tengo que evaluar 690,000 de cada millón, ¿dónde se queda el presupuesto que establece el criterio para poder hacer esa corrección? ¿A dónde voy con esto? Cuando yo tengo un desempeño inadecuado en mis sistemas, eso como consecuencia produce más errores. Y si como consecuencia de los errores yo tengo que buscar corregirlos, porque también podría no hacer nada, pero no está bien, ¿verdad? Yo busco corregirlos, entonces tengo que recurrir a más dinero de mi presupuesto para buscar la manera de corregir esos eventos. ¿En qué se traduce esto? Mejores desempeños consideran menos cantidad de errores. Menos cantidad de errores considera menos brechas presupuestales. Menos brechas presupuestales implican más ganancias, o por lo menos menos pérdidas. En mejores desempeños, más posibilidades de tener mayor ganancia. Si yo me llevo esto al plano de cómo lo calculamos, la mayoría de los indicadores de productividad se establecen en base a una fórmula súper sencilla, que básicamente es cuánto estoy produciendo entre cuánto estoy gastando para producir eso. Esos indicadores se ven como en este tipo, ¿no? Yo tengo una relación, un valor positivo, si lo que yo estoy obteniendo tiene ganancias. Y esas ganancias se pueden establecer en base a este muy sencillo. Por ejemplo, cada prueba que yo vendo, la vendo en 10 pesos. Pero a mí me da ganar 20. Entonces, cuando yo hago esa división, tengo un valor de 2. Quiere decir que estoy obteniendo el doble de lo que estoy invirtiendo. Pero si yo la vendo en el mismo precio y nada más le gano 5, entonces tengo 0.5 de valor. Eso quiere decir que yo estoy perdiendo la mitad en cada uno de los eventos que yo produzco. La forma sencilla, porque es una fórmula muy fácil, la forma sencilla de establecer este criterio es, si yo arriba tengo un número grandote, y abajo tengo un número pequeñito, entonces el indicador es mucho más grande y por lo tanto significa que tengo más ganancias. Pero si eso se invierte, estoy empezando a perder. Y al perder, financieramente hablando, la empresa no es rentable. Entonces, con esto en mente, si yo tengo, recuerden, producido contra gastado, si yo genero más gastos, lo que hace, o mejor dicho, la consecuencia fundamental es que voy a tener menos ganancias. Así de sencillo. Los laboratorios, como les decía desde el principio, no solemos ponernos a ver qué cosas implica el criterio de los costos que yo estoy generando. Porque de cada prueba que yo vendo, tengo que considerar tanto para el presupuesto. Porque de cada prueba que yo vendo, tengo que considerar tanto porque son los gastos de operación de mi propia empresa. Todo lo que yo genero del precio de venta de cada determinación, por lo menos la mitad, más o menos, suele ser el costo que me ejecuta la producción de ese evento. El costo total del laboratorio es el costo de producción y el costo por fallas, que es lo que tendría que hacer la persona que nos hizo ese cuestionamiento hace un momento. Debería de considerar ese evento de costos por fallas. ¿Por qué? Porque es posible que lo tengan. El resto de la relación entre lo que yo invertí
y el precio de venta es lo que realmente tengo como margen de ganancia, es lo que le da a ganar al laboratorio. Ahora, dentro de los costos por fallas, actualmente estamos considerando todo aquello que genera un desperdicio, que hace un momento les mencioné, es básicamente cualquier cosa. Pero si yo traduzco este evento, que actualmente es un desperdicio, y lo llevo a un evento de ganancia mayor, que es decir, generar eventos que me permitan prevenir que las cosas salgan mal, esto deja de ser desperdicio y se puede volver potencialmente en ganancia, para que esto se recorra y se venga hacia este nivel, hacia el margen de ganancia. Entonces, cada laboratorio que ha logrado adecuadamente establecer cuáles son los criterios de los costos de calidad en su desempeño y ha considerado las estrategias correctas para reducir esos desperdicios, inmediata y automáticamente incrementa el margen de ganancia reduciendo la cantidad de desperdicios. Si el margen de ganancia no es un factor preponderante para el laboratorio, por lo menos puede hacer que el costo de producción sea menor. Y de una u otra forma, en esta fórmula, esto se va a reducir y al reducirse voy a tener más ganancia.